Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Ya habéis visto que vamos a tejer hoy con nuestro crochet. No tengo mucho más que añadir, solo que me encantó, que es divino, que vamos a utilizar dos ovillos del azul, pero va a sobrar la mitad, como 150 gramos, y lo que resta de este, que son estas vueltitas que hemos hecho ahí, un poquito de blanco. El blanco, lo que tengamos por casa. Esto es una doble, ya lo vais a ver, pero es una doble hebra de algodón, para que además le dé más fuerza. Eso lo he hecho a posta, que tenga mucha consistencia, que esté muy fuerte, muy prieto. ¿Bien? Bueno, tejeremos con un gancho del número 4. Y nada, este hilo que es así como un poco especial, pero se puede hacer con cualquiera, ¿eh? Yo tenía estas lanitas, estos hilitos, y me pareció divertido porque el acabado puede quedar bien, ¿no? Pero se puede hacer en algodón, se puede hacer en cualquier cosa. Se puede tejer con rafia, con esto que parece como cáñamo, no sé cómo se llama, con yute. Podemos hacerlo como queramos, con que lo queramos, incluso con cualquier gancho. Las medidas que vamos a tomar aquí de referencia también pueden ser las que cada uno quiera. Yo hice estas vueltas porque me parecía suficientemente grande. Se puede hacer más pequeño, más grande, más largo, menos largo, como bolsa de piscina. ¿Os imagináis como bolsa de piscina un poquito más grande? Con la rafia, por ejemplo. Perfecta. En fin, qué imaginación al poder, ya sabéis. Si os gusta lo que veis, un like y suscribiros al canal y en seguirme en las redes, ¿vale? En Instagram, en Twitter. Tengo un blog que estoy rellenando que es fantástico, que estoy poniéndole muchas cositas. Y bueno, pues puede ser curioso ver. En Pinterest también empiezo a poner todas las fotos de las cosas que estoy haciendo porque me encanta. Entonces, bueno, pues que sepáis que podéis seguirme en las redes sociales y ver muchas más cositas sobre mí, si os apetece. Bien, dicho todo esto, vamos con el tutorial. Ah, por cierto, hay dos cookie truquis, que lo sepáis. Uno al tejer y otro en las asas. Lo dejo ahí. Hay que seguir para ver el vídeo. ¡Vamos! Para hacer esta bolsa, ya habéis visto que habéis visto tan divina, vamos a necesitar dos ovillos de lana de este hilo azul, que es viscosa y poliéster, pone aquí, y no es un hilo, es más como una cinta. ¿Vale? Pero servirá cualquier material, como siempre digo, imaginación al poder, un algodón nos va a servir, pero que tenga cuerpo, que sea un poquito más gordito, porque es un bolso, si no se nos va a quedar. También está la opción que quede en plan bolsa caída, o sea que podemos utilizar cualquier hebra. Incluso puede ser lana y utilizarlo para el invierno. Podemos utilizar cualquiera. Yo lo voy a hacer en estos porque la verdad es que tenía justo los materiales y me parece muy bonita la mezcla de colores. Pero cualquier material estará bien. Dos en este caso, un pedacito de este y una línea blanca que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a usar? Gancho número 4 milímetros. Y empiezo sin más a tejer. Vale, entonces empezamos haciendo aro mágico. ¿Sabéis? La hebra corta con la mano que no se teje. La cruzamos. La dejamos cruzadita y pasamos el gancho entre los dedos para sacar la hebra que hemos dejado más atrás. Ahí tenemos ya nuestro aro mágico empezado, listo, un arito. Bien, aquí ponemos 3 cadenas. 2 y 3. Y 2 puntos altos más. Por si acaso hay duda con el punto alto, pasamos la hebra por el gancho por el aro. Sacamos el aro del aro, tenemos 3 hebritas. Y estamos bordeando nuestro aro mágico, sacamos 2 y sacamos 2. Otra vez un punto alto, pasamos por el gancho, sacamos de 2 en 2. 1 y 2. Ahí tenemos nuestros 3 primeros puntos altos. Vamos a hacer ahora 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas para volver a hacer 3 puntos altos dentro de nuestro aro mágico. 1, 2 y 3. Dos cadenitas, 1 y 2. Y 3 puntos altos más. Vamos a hacer 4 bloquecitos. 1, 2 y 3.
Tenemos ya tres. Voy a cerrar un poquito el aro para que lo veamos mejor, ¿vale? Ahí. Tenemos ya esos tres. Mirad, fijaros cómo de repente ha agarrado esa forma ya de cuadrado, ¿eh? Qué curioso, ¿veis? Bueno, pues hacemos otras 2 cadenitas. De nuevo, esos 3. 1, 2 y 3. Aquí viene lo curioso para este bolso, ¿vale? Ahora tenemos que cerrar, ya tenemos hecho los 4 pedacitos, ¿no? Los 4 bloquecitos y tenemos que cerrar la vuelta. Para cerrar vamos a hacer una cadenita y un medio punto alto enganchando en la tercera de las cadenas. ¿Vale? Ahí nosotros vamos a hacer un medio punto alto. Así siempre tendremos el cierre de la... En una vamos a tener siempre nuestro cierre de vuelta en una de las diagonales. Importante esto. Ahora entonces, 1, 2 y 3 cadenas. Empezamos nuestra segunda vuelta. Esto es importante, ¿vale? Este detalle es importante, porque si no, tendremos problemas a la hora de hacer lo que tenemos que hacer. Vamos allá entonces con 3 cadenas que sustituyen a nuestro primer punto alto. Y dentro del hueco que se ha quedado, con ese medio punto alto que hemos hecho, ponemos otro punto alto ahí adentro, ¿vale? Y seguimos haciendo en cada punto un punto. Aquí hay 3 puntos altos, pues hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. El primero de ellos, aquí acordaros, era el de las cadenas, ¿eh? El punto de cadenas, el 2 y el 3. Y seguido hacemos 2 puntos altos más que van a ir en el hueco de las cadenas. Ahí hacemos, y vamos a hacer siempre en cada ángulo 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora 2 cadenitas, 1 y 2. Y ahora giramos. Aparentemente estamos girando el trabajo con esas cadenas porque en ese hueco de cadenas vamos a poner otros 2 puntos altos. 1 y 2. Fijaros. Bien. Y tenemos hecho, ¿veis? Esa parte de giro que nos permite hacer un cuadradito. Ahora tenemos estos 3 puntos altos. Pues puntos altos. Cada vez que nos encontremos con un punto alto y hasta nueva orden, tenemos que tejer un punto alto a crochet. ¿Bien? 2 y 3. Y seguimos tejiendo. En esta ocasión hemos llegado otra vez a nuestra esquina, hasta nuestras 2 cadenitas huequitas. Pues ahí hacemos lo mismo que aquí y que vamos a hacer, insisto, en todos. 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenitas, 1 y 2. Y otra vez, y ya como parte del giro, ya empezamos a trabajar en el siguiente lado, otros 2 puntos altos, 1 y 2. Bien. Bueno, ahora, ¿de qué nos encontramos 3 puntos? Pues hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Llegamos al siguiente ángulo. Pues ahí lo mismo, 2 puntos altos en los puntos de cadena, 1 y 2. Otra vez 2 cadenas, 1 y 2. Giramos y 2 puntos altos, 1 y 2. Estamos para terminar esta vuelta que ya vamos a terminar juntos todos, 3 puntos altos, y luego ya veremos cómo arranca la siguiente y tejeremos hasta 10 vueltas. 1, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Aquí estoy en el final de mi vuelta, ¿veis que lo tengo que ya está al final? ¿Qué he hecho? Este lado, me queda por acabar este. Entonces, como en cada grupo, en cada agujerito, en cada huequito hacíamos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, estos son los 2 últimos. Empecé por los 2 puntos últimos de esta última esquina, ¿vale? Pues aquí hago
2 puntos altos, 1, 2, y lo único, y esa es la diferencia, pero lo que hará un acabado fantástico, es que en lugar de hacer 2 cadenitas hago solo una y un medio punto alto que se engancha en la tercera de las cadenas con ese medio punto alto lo engancho ahí, porque así mi gancho se queda a la mitad de este agujerito, que es lo que necesito. Seguimos ahora entonces con la vuelta número 3 y así vamos a hacerlas ya todas. Si os fijáis, hemos hecho los 3 puntos del medio y 2 a cada lado. Eso es lo que nos va a pasar siempre. Vamos a hacer los puntos del medio hasta de esquina a esquina, más 2 a cada lado, 2 aquí y 2 aquí, que se van a ir poniendo dentro de los huequitos. Así es la manera en la que vamos a ir creciendo este cuadrado. Entonces, vamos a empezar la vuelta 3 y así repetiremos todas. 1, 2 y 3 cadenas. Bien. Y en el hueco que tenemos todavía, ahí vamos a meter un punto alto. Acordaros, hacemos los 2 últimos puntos de la vuelta, los primeros, se podría decir. Quizá por la lógica en la que uno trabaja, ¿no? Así, nosotros tenemos que ver el trabajo siempre así. Empezamos un lado y acabamos con el otro lado. ¿Sí? Bueno, pues ahí empezamos a hacer entonces todos los puntos altos. Todos los puntos altos que nos vamos encontrando. Siempre tejemos los puntos altos. Todos los puntos. No saltar ninguno, ¿vale? Porque si os saltáis algún punto, pues ya estamos haciendo algo mal. Pero no, aquí no hay tanto problema. Es fácil identificar todos los puntos, con lo cual no hay que tener especial precaución. Vale, entonces ya hemos hecho todos. Pues aquí en el huequito, 2 puntos altos más, 1 y 2. Para seguido hacer 2 cadenitas, 1 y 2, que sirven para iniciar ese giro del que siempre hablo, ¿no? Las 2 cadenas nos dan pie para torcer y volvemos a hacer dentro del aro, dentro del huequito, otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y seguimos tejiendo todos los puntos que nos encontramos. ¿Bien? Hemos vuelto a llegar aquí. Otra vez. Esos 2 puntos altos. 2 cadenas. Y seguimos haciendo el giro para meter 2 puntos altos de nuevo, que son nuevos. Esa es la manera de crecer, recordar en nuestro bolso de crochet. Voy a llegar hasta aquí y vemos otra vez cómo cerramos y ya haremos el resto de las vueltas, cada una y cada uno solito, hasta tener esas 10 vueltas, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad, ya estoy otra vez en el final, ¿veis? He hecho todos los puntos altos. ¿Cómo se acaba? 2 puntos altos en el hueco, en el último de los huequitos. ¿Veis? Ahora ya tenemos en el agujerito, en todos los agujeritos hay 2 puntos altos y 2 puntos altos de cada lado. Y la única diferencia a la hora de cerrar cada vuelta será que haremos una cadena y un medio punto alto con la tercera de las cadenas, ¿vale? No trabajaremos con un punto deslizado, sino con un medio punto alto, que nos hace que tengamos el gancho, el tejido a la mitad del arquito para iniciar la vuelta siguiente, en este caso ya la cuarta, como 3 cadenas y un punto alto en el hueco. Bien, esas 3 primeras cadenas son uno de los aumentos que hacemos. ¿Lo vemos? Yo creo que se entiende, ¿verdad? Que está fácil de comprender. Pues nada, ya seguimos trabajando todos los puntos altos que nos vamos encontrando. ¿Vale? El primero, el de las 3 cadenas, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Así vamos a ir haciendo todos nuestros puntos. Y así todas nuestras vueltas. ¿Vale? Venga, pues hacemos hasta 10 y nos volvemos a encontrar. ¡Vamos! Bueno, después de 10 vueltas, mirad que tenemos. Hemos hecho 10 vueltas.
Y nos está quedando, esta es la base de nuestro bolso y ahora mismo está midiendo 28 centímetros, ¿vale? Y si veis, he hecho la mitad, he contado la mitad más o menos de los puntos y esto mismo voy a hacer aquí. De este lado voy a calcular la mitad, ¿vale? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 39, ¿vale? 39, con lo cual la mitad son 19 y medio. Entonces, para hacer 19 y medio voy a considerar la mitad, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y medio. O sea, este sería el medio para los dos. Bien, pues voy a contar los puntos de los dos lados y esos no los voy a marcar, ¿vale? Esos no los quiero dejar sin hacer porque el medio y los dos de al lado no se hacen. Entonces yo voy a hacer, este le dejo sin hacer, este es donde es el primero que haré o que haré junto con este. Bien, entonces vamos a, considerando que este es el medio, voy a ponerle de otro color, ¿vale? Para que a lo mejor lo veamos. Tenemos el medio ahí y yo ni el medio ni los dos de al lado los voy a hacer y voy a marcar el siguiente, ¿vale? Que sería este. De aquí a aquí voy a hacer un punto de tal manera que se va a ir juntando. ¿Sí? ¿Lo entendemos esto? A ver, lo voy a volver a repetir. De aquí a aquí tengo 39 puntos, con lo cual la mitad es el punto 20. Porque si empiezo por aquí, este es el 20. Si empiezo por aquí, este es el 20. ¿Bien? Bueno, pues ahora ni el punto 20 ni los dos de los lados los voy a tejer. Los voy a ir saltando todas las vueltas. Todas las vueltas voy a saltar el punto de en medio y los que están a los lados de ese punto en medio. Luego va a ser más fácil, no os preocupéis. Lo vamos a ver enseguida. ¿Vale? Entonces, yo voy a empezar a tejer hasta que llegue a este. Y este lo voy a hacer junto con este, porque me salto esos de ahí. Bueno, vamos a empezar a hacerlo, que es lo más fácil. Ya tenemos claro cómo cuidar, ¿no? Pues imaginaros que alguien está tejiendo con un gancho más pequeño y le salen más vueltas o porque lo quiere más grande y tiene más puntos. Calcula el medio. Una vez que tiene el medio calculado, le pone su guía si quiere y ni el de al lado, por un lado ni por el otro, se van a tejer, se van a saltar. Y marcamos los siguientes, ¿no? Digamos que si este es el punto 1, no marcamos ni el 2, ni un lado ni de otro, sino marcamos el 3 de los dos lados, ¿vale? Desde el medio, para cada lado, el punto siguiente no, el siguiente es el que marcamos. ¿Comprendido esto? Bueno, vamos a empezar a tejer, que ya una vez que tenemos las marcas hechas, pues será muy fácil. Porque, sacamos mejor. Vamos a ir haciendo los puntos igual que hemos estado haciendo todo el rato, hasta llegar a esa primera marca. Bien, vamos a ir hasta llegar a esa primerita marca, donde vamos a trabajar juntos los dos. Pero bueno, vamos a llegarlo primero. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a ese punto marcado. Hasta el punto X primero que hemos señalado. Voy a ir muy rápido. Bueno, estoy llegando, estoy en el último punto antes de llegar a mi marca. Bien, entonces yo engancho, saco mi marcador y hago el punto, pero no lo termino. Bien, y lo dejo sin acabar y me voy al siguiente, a mi otro marcador y hago ese punto y trabajo los dos juntos. Ya puedo quitar mi marcador. Bien, así. Y de seguido me voy hasta el otro marcador trabajando todos los puntos tal cual. Aquí en el medio los dos puntos altos, las dos cadenas y los dos puntos altos. Pero en el medio, en los 4 medios de los 4 lados, vamos a hacer esto que acabamos de hacer ahora y que voy a repetir, no os preocupéis. Vamos a llegarnos hasta
el siguiente marcador. He llegado hasta la esquina, os lo voy a recordar por si acaso alguien todavía se me ha perdido, pero no hemos cambiado la forma de hacer. Las esquinas se van a trabajar igual, ¿vale? 2 puntos altos dentro del el huequito que queda en las 2 cadenas, 2 cadenas, cambiamos, es la manera de cambiar y nos vamos al otro lado haciendo 2 puntos altos. Seguido tejemos todos los puntos que nos vamos encontrando. En cada punto un punto hasta llegar a nuestro marcador de nuevo. Veréis qué rápido llego. Acabamos de llegar al siguiente marcador. Bueno, pues hago el primero de los puntos de mi marcador. Pero acordaros, no lo cierro porque voy a trabajar esos 2 puntos juntos, el primero de la marca con el siguiente de mi marca, que lo puedo hacer así o puedo quitar la marca. Hemos saltado 1, 2 y 3 y en el cuarto trabajamos los 2 juntos. ¿Bien? ¿Veis? Es que de repente se nos agarra, empieza a curvarse, empieza a cambiar la forma, ¿va? Bueno, pues esto lo vamos a repetir en esos 4 lados. Hemos hecho este y este, hay que hacer este y este. Realmente es fácil. Vamos a saltar el punto del medio y los 2 lados. Y los 2 que hay a su lado. Es decir, para la siguiente vuelta yo voy a saltar este punto, que es el de unión, que es el medio, este y este. Con lo cual voy a trabajar junto este con este. Otra vez, pero no, estoy adelantándome como siempre, adelantando acontecimientos. Calma, voy a llegar rauda y veloz al final de la vuelta haciendo esto, ¿vale? Venga, vamos allá. He terminado la vuelta número 11 y si os fijáis, mirad lo que hace, ¿veis? Ya se ha enganchado, ha agarrado otra forma y el bolso cambia. Se viene para arriba esto, porque esto se está metiendo para adentro. A ver, ahora el punto medio es muy fácil, es este. ¿Bien? Y no tendríamos que hacer ni el punto medio ni los 2 de al lado. Entonces haríamos juntos. Porque todas las vueltas se van a repetir. Este, ¿bien? Este es el punto. A ver si soy capaz de explicarlo sin meter mi mano demasiado. Se ve el punto medio, el punto en el que están juntos los 2, ¿vale? Bueno, pues siempre va a ser ese el punto medio. No vamos a trabajar ni este, ni este, ni este. Los 2 a los lados del punto medio. Entonces, haremos un punto alto que no se cierra aquí y haremos, o lo engancharemos o lo tejeremos. El siguiente punto será este. ¿Bien? En medio ha de haber 3, 1, 2 y 3. Y siempre ha de haber 3. ¿Sí? Bueno, pues entonces, así vamos a hacer vueltas y vueltas y vueltas. ¿Bien? Yo ya os he explicado cómo son las marcas, pero yo no lo voy a marcar porque creo que es fácil verlo. Igual, si cualquier persona no está segura, lo mejor es marcar cada vuelta el punto del medio. Este no, entonces voy a hacerlo, ¿vale? Que quizás sea siempre lo mejor, un ejemplo, vale más que 1000 palabras. Yo llegué al final y cerré mal mi vuelta, entonces he de cerrar bien esta vuelta con ese medio punto alto que nos cierra la vuelta. Seguido, 3 cadenitas y un punto alto en ese hueco que nos ha dejado ese medio punto alto que hemos hecho. Y hacemos todos los puntos hasta llegar a nuestra marca, o lo que es lo mismo, perdón, este no está bien agarrado, está ahí. Hacemos todos los puntos hasta llegar a nuestra marca o a lo que es lo mismo, 2 puntos atrás de lo que es el punto del medio, el que hemos tejido 2 juntos en la vuelta anterior. ¿Bien? Bueno, pues vamos allá entonces a hacer esto tal cual. Vamos a ir rápidamente hasta la marca, que no hay marca ahora.
pero vamos a ir rápidamente hasta ahí. Una vez que os he explicado cuál es la marca o cuál es la contraseña para llegar hasta ahí, pues vamos a llegar en un momento. Bien, estoy a puntito de llegar. Bien, mirad, este es el punto que une los dos, el del agujerito. Este no, pues es este, que lo empiezo a hacer pero no lo acabo. Desde ahí contaría 3, 1, 2, 3 y me engancho con el cuarto. ¿Vale? Lo mismo que hiciéramos en la vuelta anterior. Se nos va a ir haciendo siempre ese agujerito de los 3 puntos que dejo sin hacer. Bien. Pues nada, seguimos haciendo y ya seguimos tejiendo todo el rato de la misma manera. Aquí, cuando lleguemos a las esquinas, trabajamos igual que hemos trabajado todas las vueltas. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y cuando lleguemos al medio, nos vamos a comer estos 3 puntos que los vamos a tejer juntos haciendo, pero con un agujerito, ¿eh? Así. Este, 1, 2, 3, con este. Así. ¿Bien? Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí y lo volvemos a repetir. Estoy en el medio y hago uno para acá que no. Entonces este. Empiezo a hacerlo y ahora 1, 2, 3 y en el cuarto me uno. Bien. Os digo más, esto tiene otra opción. Podemos hacer esto o podemos hacer todos los puntos juntos, pero hacer los puntos. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues como este está todo lleno de huequitos, pues dejar agujeritos aquí, pues está bonito. Pero que sepáis que se puede hacer eso mismo. Eso mismo, hacer todos los puntos, pero juntos. 1, 2, 3, 4 y 5 cerrados juntos. El efecto va a ser el mismo, solo que va a quedar muy cerradito. Que lo veamos, que lo sepáis, vaya. Va a quedar más cerradito, más tupidito. Entonces, si lo que queréis es eso, pues también es una opción. Bueno, comprendido esto que os estoy explicando, bueno, pues todo el tiempo vamos a trabajar así y vamos a tener un bolso super cookie cuando tengamos un montón de vueltas. Vamos a ir haciendo y nos volvemos a encontrar todo el rato de la misma manera, ¿bien? Todas las vueltas, todo el tiempo haciendo eso. Cuando lleguemos aquí, las vueltas, los huequitos, los agujeritos, saltando 3 puntos y haciendo esos 2 juntos. ¿Comprendido? Vamos allá. Hacemos vueltas y nos volvemos a encontrar. Bueno, mirar cómo llevamos ya, cuántas vueltas llevamos ya de nuestra bolsa en azul. En la parte azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parece. A ver, la 10 si es. Sí, llevamos 10 vueltas. Con este cambio de forma y mirar lo que nos ha hecho nuestra bolsa, nuestro bolso. ¿Veis? Entonces, de repente, pues, tenemos aquí nuestra base. Y además, fijaros en este pequeño detalle, pero como tenemos el principio aquí, tenemos el acabado aquí de la bolsa, no se nota nada. Tenemos un acabado re profesional. Esto es fantástico. Bueno, os dije que iba a hacer la bolsa en estos 2 colores, ¿bien? Pues voy a hacer una pequeña cosita. Voy a meter una vuelta en este color blanco, porque le va a dar un toque, yo creo, muy bonito y se lo voy a poner. Pero esto, como siempre digo, imaginación al poder. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir añadiendo, improvisando, haciendo cosas que pueden quedar pues muy chulas, y esta es una de ellas. El último punto lo hago ahí y ahora en lugar de enganchar esta hebra, ¿vale? Ahora tengo que terminar la vuelta con un medio punto alto, ¿vale? Y ahora a la hora de cerrar el punto es cuando nosotras vamos a meter ahí nuestra hebra nueva. Que fijaros lo gruesa que es, me va a costar un poco hacerla, pero no voy a cambiar ni el gancho ni nada, ¿eh? Voy a tensar de las 2 hebritas. A ver, vamos a tensar viéndose. Aquí hay una que la tensamos y aquí está la otra que la tensamos. Y empezamos a hacer 3 cadenas. Vamos a hacer una vuelta igual como si fuera de azul, pues hacemos esta blanca, ¿vale? Y vamos a ir poniendo en medio, vamos a ir guardando un poco estas hebras para que no se nos vayan estorbando. ¿Veis? Se nos va a quedar muy tupido
que es de lo que se trata en definitiva. Es una vuelta que nos va a hacer que tenga un poco más de luminosidad nuestro bolso, ¿verdad? Va a quedar muy chulo. Además, al tener distinto grosor, también le va a dar un aire muy diferente. Va a quedar muy bonito, ya vais a ver. Tejimos toda la vuelta con puntos altos. Ahí. Aunque sea complicado, un poquito más complicado, ¿veis? Pero se queda muy tupidito. Ahí está. ¿Bien? Bueno, pues la hacemos esta vuelta entera en puntos altos y luego ya cambiaremos el color al rojo. Y seguiremos haciendo unas cuantas vueltas para que nuestro bolso se nos quede hermosote, ¿no? Que se nos quede un bolsito. Bueno, cada uno, ya sabéis, imaginación al poder. Cada una y cada uno las vueltas que considere, que quiera, hasta llegar a hacerle las asitas. Pero de momento vamos allá con esta vuelta en blanco, que hay que tener cuidado de enganchar bien todas las hebras porque como veis, mira, ¿ves? Hay que darle una luminosidad, luego vamos a poner el rojo y va a quedar veraniego total, así un poco al punto barco, ¿no? Con los colores como muy marinitos igual. Va a quedar estupendo. Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos. Mirad la vuelta blanca, el toque, el brillo, la luminosidad que le ha dado a nuestro bolso. ¿Eh? Queda estupendo. Y ahora mirad con el rojo lo que nos va a hacer. O sea, es que yo no puedo imaginarme qué cosa más linda vamos a trabajar en un momentito. Y ahora lo único que voy a hacer es cambiar, ¿vale? Haciendo lo mismo. Uy, pues lo he hecho mal, qué tonta. Haciendo lo mismo, vamos a acabar esta vuelta de blanco, igual haciendo lo mismo. Un punto bajo y un medio punto alto enganchado en la tercera de las cadenas. Pero acordaros, esa última hebra la pongo con el nuevo color. ¿Recordáis, verdad? Para cambiar el color hacemos eso, se nos queda ahí ya la hebra metidita y nosotros empezamos a trabajar con el color siguiente, en este caso el rojo. Como me gusta. Y además vamos a aprovechar para esconder, ¿eh? Porque se va a poder esconder bien. Entonces, venga, 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y punto alto en el hueco que tenemos. Para ir haciendo puntos altos en todos los puntos. Si veis que la roja no se esconde bien, porque se pueda ver entre la blanca, la dejamos para el final, ¿eh? Yo lo voy a valorar ahora, porque prefiero esconderla sobre lo rojo, que a lo mejor que se me vea ahí, ¿veis? A lo mejor la escondo después, ¿eh? No digo ni que sí ni que no. La blanca seguro la escondo, la otra no lo sé. Porque, ¿veis? Como tienen distintos grosores, me encanta la idea de que tengan distintos grosores, porque le va a dar un acabado diferente, va a dar un toque distinto. Pero sí, creo que las hebras las voy a esconder después, ¿eh? Me gusta más que se queden metiditas aparte, entre los puntos, no me gusta más así. Vamos a trabajar entonces ahora ya varias vueltas en punto en este color rojo. Este grosor es el mismo que el azul, pero al destacar el blanco que se queda ahí tan grande, ¿vale? Le da un, bueno, pues va a dar eso, ese punto, ¿no? Esa inflexión, esa diferencia que va a hacer que quede chulísimo. Porque ahora ya va a volver a hacerse este grosor. Bueno, seguimos entonces trabajando unas cuantas vueltas y nos volvemos a encontrar. Ya tengo, voy a ponerlo así, a lo mejor se ve, mira, se ve diferente. ¡Ah, mira qué mono! Ya tengo terminada el color rojo hasta donde yo quiero poner de color rojo. Esas 2 vueltas. Y no le voy a dar más altura tampoco, ya está mi bolso como yo quiero que esté. ¿Vale? Vamos a tejer ahora, vamos a hacer con el crochet las asas, vamos a hacerlo todo del tirón. Las asas las voy a hacer un poquito rojo y un poquitito azul. ¿Bien? Entonces, de blanco solo esa mota, es que me parece que queda ideal, queda muy fresco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con cadenas? Un montón de cadenas, contarlas, ¿vale? Un asa grande, yo voy a poner un asa grande y escuchar, las voy a contrapear, es decir, esta asa, cuando haga las cadenas la voy a unir aquí y esta la voy a unir ahí, ¿vale? No voy a unir así, mi bolso no va a quedar unido así, que podría ser, ¿eh? Esto es una libre elección de cada uno, no va a quedar así, lo voy a hacer así
y así. Voy a hacer las asas así, porque a mi hija se le ha encaprichado que sean de así, que sean contrapeadas. Con lo cual esta se va a enfrentar con esta y esta con esta. No voy a hacer las dos juntas. Pero no hay problema, ¿eh? Cada uno tejiendo de la misma manera no va a haber gran diferencia. Se va a poder hacer si queréis así o si queréis como yo lo haga. Bien, pues hacemos un montón, 1, 2, 3, 4 y nos encontramos. Vamos a ver cuántas hago. Pues mirar, acabo de poner 90 cadenas. Ni más ni menos que 90 cadenitas que voy a unir. Acordaros como dije, ¿vale? Contrapeados los picos con este pico. Bien, me voy a venir aquí. Perdón, pero voy a pasar primero el gancho. Voy a venir ahí y traigo el hilo y hago un punto bajo. Bien. Ahora, y para trabajar del derecho, voy a hacer una cosa mejor, ¿vale? Voy a dar la vuelta a mi tejido. Esto es un detallito tonto, pero mola. Voy a traer las cadenas del derecho, ¿vale? Sin que se me curven. Ahí está, perfecto. Y voy a hacer mi punto bajo en la parte del derecho. Voy a empezar a tejer en la parte del derecho, porque si no me van a salir los puntos en la parte del revés, ¿no? Voy a trabajar por la parte de fuera siempre, para que los puntos me queden siempre por el derecho, ¿sí? Bueno, aquí hacemos otro punto bajo, uno aquí adentro, ¿sí? Y vamos haciendo puntos bajos toda la fila. Toda la fila en puntos bajos. Vamos a llegar a lo hondo para saber qué hacemos en lo hondo. Vale, a ver que me dé un poquito más de hilo. Así. Hacemos toda la filita en puntos bajos, pero por el derecho, trabajando todo el derecho de la misma manera, porque si no, tampoco va a quedar mal. Pero bueno, ya que estamos siendo profesionales, pues hagámoslo profesional, ¿os parece? El derechito junto. Derechito con derechito. Y solo hay que, si os fijéis, yo me equivoqué, de repente estaba por la izquierda, por la parte de atrás, no por la izquierda, estaba por la parte de atrás. Y así ya hice bien. Bien, pues llegamos hasta lo hondo. Y en lo hondo vamos a hacer los puntos, los vamos a tejer, ¿vale? Pero juntos, 1, 2 y 3. Los vamos a tejer juntos los 3. Y seguimos haciendo puntos para que nos tenga la forma, pero ya no se nos quede hueco. ¿Bien? Ahí. Los 3 juntitos los hacemos y seguimos trabajando. Toda la vuelta hasta llegar arriba. Bien, me llego al huequito con una cadenita, ¿vale? Bueno, aquí ya hemos hecho entonces este punto bajo dentro del huequito y es que nos ponemos a hacer nuestras 90 cadenas. Tengo de nuevo mis 90 cadenitas ya hechas. Y me voy a poner por el derecho de nuevo. No tengáis tentación de poneros por el revés, que eso me ha pasado a mí antes. Y supongo que si me ha pasado a mí, pues supongo que le puede pasar a todo el mundo. Debe ser un error común, porque tampoco es que yo... Y entonces aquí nos metemos y hacemos de nuevo un punto bajo. Y uno más. Y empezamos a hacer de nuevo todos puntos bajos, igual que hiciéramos al principio aquí. Hasta llegar aquí. ¿Sí? Pues vamos allá. Vamos allá, todos los puntos, un punto bajo, igual que hiciéramos en la vuelta anterior. Y al llegar aquí, estos 3 puntitos los hacemos juntos, los tejemos en punto bajo, pero juntos, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, ahora y llegando al huequito, vuelvo a hacer un punto bajo
Y en todas las cadenitas voy a hacer un punto bajo. En cada uno un punto. Vamos a hacer toda la fila de cadenas con puntos bajos. Todas las cadenitas las vamos a llenar, lo vamos a llenar de puntos bajos. ¿Bien? Pues venga, vamos allá. Todas las cadenas, puntos bajos. Hasta el otro lado, donde haremos un pequeño truqui que os explico y seguiremos acabando toda la vuelta. Bien, venga, pues voy a hacer. A ver, las asas las podemos hacer como queramos. Lo que pasa es que yo quiero poner asitas en los dos colores y a la vez que se vaya rellenando aquí con esos colores. Entonces me apetece, y como me apetece, pues lo voy a hacer que sea así. Bien, entonces vamos a llegar hasta el otro lado. Estas 90 cadenas las vamos a convertir en 90 puntos bajos y nos vemos. Bueno, tenemos un lado ya hecho, tejido con puntos bajos, toda la fila de cadenitas, ¿vale? Ahora, yéndonos al agujero de nuevo, al hueco de nuevo, ahí ponemos de nuevo un punto bajo y vamos a hacer todos puntos bajos otra vez en esta fila que, si os dais cuenta, no está llena de puntos bajos. ¿Vale? Los puntos bajos los tenemos aquí y aquí. En este lado, en este lado, en este lado y en este. Pero nada más. Entonces, ahora vamos a rellenar este. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a llegar hasta aquí y vamos a hacer este. De tal manera que al acabar tendremos toda una vuelta de puntos bajos en las dos asas y en todo el perímetro. ¿Bien? Siempre por el derecho, por favor. Bueno, si queréis siempre por el revés, pues también será una elección. Yo haría siempre por el derecho. ¿Vale? Bueno, pues ahí seguimos. Vamos haciendo así toda nuestra vueltita. En rojito. ¿Vale? Volvemos a hacer igual. Aquí haremos los 3 puntos juntos en punto bajo, rellenamos de puntos y nos vamos a encontrar cuando ya estemos aquí. Porque habremos terminado toda la vuelta. ¿Sí? Vamos allá, vamos con ello. Ya tengo terminada la vuelta y si os fijáis, y al haber cruzado las asas, nos ha quedado absolutamente tejido. Hemos hecho toda una vuelta por todas partes de punto bajo. Esto solo sale si cruzas las asas. Si no las cruzas, hay una parte que se te va a quedar sin tejer. Que no pasa nada, pero que lo sepáis. Bien, si queréis que todo esté en la misma vuelta, en el mismo sentido, hemos de hacer las cruzadas. Que no pasa nada porque cuando tú abres el bolso, bien, se van fuera las asas, no molestan. Bien, pero que tengáis este dato. Esto es un cookie truque. Si no las queréis cruzadas, no pasa nada. Uy, ¿y aquí qué hay? Otro gancho del número 4. Si no las queréis cruzadas, insisto, y queréis que esté completo, pues tendréis luego que hacer. Pero como yo prefiero no tener que, o sea, cuantas menos hebras tengamos que esconder, porque trabajemos más del tirón, yo lo prefiero. Entonces, personalmente para mí es mejor así. Ahora ya no voy a hacer nada más rojo. Voy a enganchar solo aquí y aquí una tira del color azul. Listo, lo tendré. Entonces, voy a cambiar el color para eso. Y como voy a seguir trabajando, tan solo voy a hacer que el final se venga en azul. Porque ya empiezo a hacer la siguiente vuelta. ¿He enganchado bien? Perdón, pero creo que no. Un segundo que no lo veo. Ahí, así. ¿Vale? Entonces ahí ya cambio mi color. Y me pongo el azul. Este ya lo puedo cortar también, ¿eh? Voy a cortar. Y lo voy a esconder además. Porque aquí afortunadamente lo voy a poder esconder muy bien. Bien, voy a esconder las dos. Si queremos esconderlas después, tejiéndolas, poniéndolas por cualquier otro lado, también estará bien, ¿eh?
pero yo voy a aprovechar. Seguimos entonces una cadenita y empezamos a hacer las vueltas en este punto. Ay, pero enganchándolo bien. Soy capaz, ¿eh? No vais a creer. Ah, ahora está enganchado bien. Ahí vamos a ir haciendo toda una vuelta en puntos bajos de un lado y de otro. Y después tendré listo mi bolso. ¿Vale? Seguimos entonces trabajando toda una fila en puntos bajos que bordea, que va a bordear todo el gorro. Uy, perdón, todo el gorro. La inercia, ¿eh? Me traiciona el subconsciente. Toda la vuelta en puntos bajos. Bueno, pues nada, entonces seguimos tejiendo toda la vuelta. Voy a llegarme hasta aquí para que un poco de alguna manera veamos este lado y listo, ¿vale? Bueno, pues llego hasta ahí y vengo. A ver, mirar, ya tengo lista toda la vuelta, la segunda vuelta con el color azul, ¿habéis visto? A ver, importante, y esto no me importa repetirlo las veces que sean necesarias. Yo voy a seguir con la mano, voy a seguir, al haber cruzado las asas, fijaros lo que ocurre, que no pasa si no las cruzáis. Es decir, si yo pongo las asas, a ver, un momentito, que lo sepáis porque también es importante, no pasa nada, pero si yo pongo las asas, esta con esta y esta con esta, cuando yo voy a tejer, no pasa esto que yo he hecho tejiendo, ¿vale? Y que voy a explicar de nuevo ahora, ¿vale? Solo pasa en el caso de que se crucen las asas. Entonces, si queréis tejer del tirón toda la vuelta sin tener que enganchar una nueva hebra para luego poner los lados que se nos quedan sin hacer, porque imaginaros, a ver si soy capaz de explicarlo. Imaginaros que vosotros tenéis las asas no cruzadas, sino así, ¿vale? Yo cuando tejo, empiezo a tejer por aquí, hago así, vengo para acá, sigo, voy para allá, voy para acá, voy para acá, voy para acá, vuelvo y acabo mi vuelta. No paso ni por aquí, ni por aquí. Solo si las cruzo, como es el caso, es que voy a pasar por todos los lados y además hago del tirón en la misma vuelta los dos lados. Vamos allá, me explico. Empezamos a tejer y empezamos aquí, por ejemplo. Sigo. Bueno, voy a ponerla del derecho. Sigo tejiendo, estoy a este lado, estoy aquí, me vuelvo para acá, y ahora estoy en el otro asa y hago el lado de acá. Voy. Fijaros dónde estoy, ¿eh? Fijaros dónde estoy. Entonces, tiro para acá, estoy volviendo por este lado, con lo cual estoy trabajando por dentro. Agarro el otro asa y hago el otro lado. Fijaros que estoy tejiendo el otro lado. Tejo el otro lado. Sigo. Vuelvo a hacer el otro asa. Me vengo aquí y llego. De una sola vuelta he pasado por todas partes y el asa la he completado por 2 veces. No voy a hacer más. Si queréis más grosor de asa, podéis cambiar el color o volver a hacer otra vuelta. Esto ya es una elección. Creo que así está estupenda porque ya tiene un grueso suficiente para que no haga daño. Tampoco es un bolso tan grande como para llenarlo de 1000 millones de cosas. Y está estupendo. Entonces, no voy a poner más. Y ya solo me queda entonces pues rematar estas hebritas. Todas las hebritas tenemos nuestro bolso listo. ¿Ven? Llegué hasta acá. ¿Comprendido esto? A ver, no pasa nada entre cruzarlas y no cruzarlas, pero a mí no me gusta, cuantos menos remates haya, mejor. Y si yo ahora quiero abrir mi bolso porque lo tengo lleno de cosas y quiero sacar algo, yo con las asas lo que voy a hacer es apartarlas. Como son suficientemente grandes, no importa que estén cruzadas. Por eso he decidido cruzarlas. ¿Comprendido un poco esto? No me hace falta que estén separadas porque son grandes, entonces no importa si están cruzadas. ¿Vale? Bueno, pues solo nos queda rematar, que lo voy a hacer ahora mismo, y tenemos nuestro bolsito terminado. Un fantástico bolso de verano, se puede hacer en 1000 millones de colores, formas,
degradados. O sea, creo que es una maravilla de bolso. Y además, os digo más, con el cookie truqui de enganchar en la esquina, si os fijáis, no se ve ni un acabado. No se ve, perdón, un acabado de vuelta, sí, bien digo. No sabéis dónde empieza y dónde termina la vuelta. Con lo cual estamos haciendo un acabado súper profesional. Aquellas que se dedican a vender, ni te cuento cómo queda de lindo, como un acabado, pues eso, pues de profesional. Entonces tú puedes llegar a pedir más dinerito por estas prendas que están también remataditas. ¿Vale? Bueno, pues ya voy a acabar. Voy a enganchar mi agujita, que es lo que más rabieta me da, y voy a esconder todas las hebras y nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Venga, chao. A ver, tenemos nuestro bolso absolutamente rematado, terminado. Mirad qué lindos colores, qué linda mezcla. Cómo ha quedado este bolso veraniego. Ya habéis visto las fotos, o sea que no tengo mucho más que añadir. Que si os ha gustado lo que veis, pues que os suscribáis al canal y me sigáis en las redes. En todas soy Cookie Crochet, entonces o con arroba o sin arroba, pero se me encuentra por Cookie Crochet. C-U-K-I Crochet. ¿Vale? Bueno, pues genial. Espero que os guste mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Oh, you make me